Muy bien, pues yo creo que complementando lo que hemos escuchado de parte de los anteriores participantes, efectivamente cuando nosotros vemos qué ocurre con las elecciones en los diferentes procesos desde el 2017 hasta la fecha, vemos que es posible que haya fraude en las elecciones y este fraude es un fraude que tiene diferentes etapas en donde puede cometerse, ¿no? ¿Y por qué sucede esto? Esencialmente es por la falta de integridad, la falta de consistencia del control que debe haber a nivel de todo el proceso de conteo de los votos. Tenemos que recordar primeramente que y esto viniendo en el caso nuestro del lado de lo que es el analizar encuestas a lo largo de muchos años, los políticos dicen que las encuestadoras son las que ponen los presidentes, eso es falso completamente. Los que ponen los presidentes finalmente son los que cuentan los votos si es que se respeta la voluntad de la población, ¿no? Entonces lo que tenemos que tener siempre esto totalmente en consideración. Entonces, ya ocurrió en el 2017, en la primera vuelta, un intento de fraude muy posiblemente que no le salió bien al correísmo. Y yo creo que tenemos que decirlo esto con todas las letras. Los candidatos estaban para la primera vuelta, Moreno y Lasso eran quienes estaban los más cercanos a poder pasar a la segunda vuelta, pero se decía que Moreno tendría suficiente votación como para poder ganar en una sola vuelta, ¿no? Entonces, y se crea primeramente un tema que también es parte del proceso de hacer un fraude, que es el levantar confusión y levantar también la desconfianza en quienes hacen encuestas, en quienes proporcionan información, y esto unido además a la imposibilidad de poder mostrar información que puede orientar a la ciudadanía en qué es lo que está ocurriendo con su intención de voto. Tenemos que 10 días antes de las elecciones, en otras ocasiones era 2 semanas antes o 3 semanas antes de las elecciones, no se puede publicar información de encuestas. Entonces, esto lo que deja es espacio a que salgan encuestas falsas, a que haya muchísima elucubración, lo cual también siembra dudas y puede permitir que cualquier cosa ocurra en la elección. En la Revolución Ciudadana planteaba que ganaban en una sola vuelta. Hubo un exit poll, el de Cedatos, en la primera vuelta, que dijo va a haber segunda vuelta, no va a ser suficiente, ¿no? Cuando se ve los resultados del exit poll y se los contrasta con el resultado de la elección, se ve que la candidatura de Moreno y la proyección del resultado de Moreno en la exit poll de Cedatos tenían una similitud prácticamente igual. Cuando se analiza, sin embargo, cuando se ve los votos de Lasso, tuvo una menor votación, los nulos estuvieron más altos de lo que decía el exit poll y los votos blancos estuvieron ligeramente más bajos, ¿no? ¿Qué es lo que puede haber pasado? Si como vimos en la exposición anterior, en las juntas se puede cometer fraude. ¿En qué momento? En el momento en el que el momento de contar los votos se raya, simplemente anula los votos del candidato que no queremos que gane. Si es que es un voto válido, lo anulamos rayando, ¿no? Con eso, ese voto queda nulo, se baja el voto del candidato que no queremos que gane o que no queremos que pase y anulamos los votos dándole espacio para que el candidato que nosotros queremos siga subiendo para alcanzar ese 40% que tenía que tener para lograr llegar a ganar en una sola vuelta. Sin embargo, esto no les fue suficiente. Recordemos que el CNE se mantuvo después de haber escrutado cerca del 99% de los votos del día domingo de las elecciones. Se quedaron en suspenso y no quisieron anunciar los votos porque dijeron que había actas con inconsistencias, que había una serie de elementos que no cuadraban, etcétera, etcétera. Y llegó un punto en el que dijeron ya era inevitable, tenían que anunciar, y el jueves recién de esa semana dijeron ya vamos a pronunciar los resultados y va a haber segunda vuelta, ¿no? En Carondelet sabemos nosotros que cundió la molestia de parte desde el presidente de la República hacia abajo, y dijeron tenemos que quitarle credibilidad a quien dijo que iba a haber segunda vuelta, ¿no? Entonces, si sucedió lo que ustedes saben, hubo una denuncia contra Cedatos porque supuestamente Cedatos era quien iba a intentar hacer el fraude de la segunda vuelta. ¿Desde cuándo acá una encuestadora
puede tener el poder suficiente para poder hacer que haya fraude en las elecciones. Eso es imposible, ¿no? Entonces, siguieron con eso, hubo la denuncia, hubo la segunda vuelta, hubo efectivamente el apagón informático, ¿sí? Pero al mismo tiempo, ¿qué sucedió? Teniendo tanto poder el partido de gobierno, control sobre la autoridad, de valga la redundancia, control electoral, también se pusieron mucho más en alerta de hacer el mecanismo que hicieron inicialmente, hacerlo mejor, ¿no? Hubo una infiltración en una de las encuestas y eso es algo que nos deja a nosotros, nos sugiere a nosotros en qué provincias, las provincias de Guayas y Manabí, eran las provincias en donde más potencial de poder tener votación para Moreno era lo que se podía tener, ¿no? Entonces, y fue efectivamente en donde incluso se falseó información en encuestas, digamos, proyectando de que la encuesta de Sedatos estaba mal hecha, lo cual era falso. Eso se corrigió. La ventaja, digamos, en el caso, digamos, ¿qué sucede entre Datasets y Sedatos? Sedatos es cliente de nuestra firma Datasets y nosotros hacemos la vigilancia remota del trabajo de campo que hacen no solamente Sedatos en el Ecuador, sino muchas firmas alrededor de toda la región de las Américas e incluso otras operaciones que tenemos con clientes en África y Medio Oriente. Entonces, la vigilancia remota permite ver qué es lo que hacen los encuestadores y se permite detectar a tiempo las cosas, y eso fue lo que advertimos y fue lo que le acusaron a Sedatos en último término. Para hacernos no alargar esta historia, finalmente se dio el apagón informático, se pronunció a Moreno como el ganador a pesar de que el exit poll decía lo contrario, y es muy difícil que un exit poll no acierte en una elección cuando está bien hecho, cuando la metodología es correcta, cuando es una metodología probada y que ha funcionado bien a lo largo del tiempo. En el 2021 hubo la siguiente elección, ¿sí? El exit poll acertó completamente el resultado de que iba a haber de que iba a haber segunda vuelta por un lado y después en las elecciones de la segunda vuelta quién iba a ser el ganador, que fue efectivamente Guillermo Lasso, ¿no? Entonces, hacer fraude en una institución que tiene muy poca integridad en cuanto al control de los datos, en cuanto a que tiene que haber, es sumamente fácil. Ahora, para eso, entonces, ¿qué se debe hacer? Lo que se debe hacer en este caso es cómo evitar ese fraude, ¿no? Por un lado, la campaña electoral es la que va definitivamente a ser la que gane o pierda una elección. Quien mejor campaña haga, quien mayor control electoral tenga en el momento del proceso, previamente al proceso también, es el que va a poder garantizar que no va a haber esta situación de fraude, por un lado. Y por otro lado, si es que la intención de voto es lo suficientemente grande para el candidato, va a hacer que sea por sentido común incluso también que haya dudas de que y no haya este atrevimiento de querer hacer fraude en una elección, ¿no? Ahora, hay muchos intereses de por medio. ¿Qué sucedió en las elecciones, en la consulta popular? Vimos que, por ejemplo, había una gran indecisión. La alta indecisión es un elemento que permite que pase cualquier cosa. Entonces, es muy importante por eso que las campañas sean muy claras, que generen mucha intención, que generen mucho interés para los electores y que sean muy definidas. Es necesario tener veedurías en los diferentes niveles a nivel del proceso electoral, es decir, en las juntas de conteo de votos, al momento de hacer la transmisión, los propios partidos políticos deben obligatoriamente destinar recursos para poder hacer ese control electoral, para poder hacer, si es que van a hacer, en algunos casos pueden hacer su exit polls, en otros casos pueden hacer el conteo rápido de las actas y vigilar que las actas que salen de las juntas sean las actas que son las actas que se suben finalmente al sistema, respeten lo que se dijo, lo que se contó en las juntas electorales, ¿no? Entonces, dicen es que eso es costosísimo. No, o sea, se necesita hacer y de hecho es parte del proceso, es parte del presupuesto que tiene que tener cualquier grupo político que quiere llegar a las elecciones, que quiere llegar al poder, ¿no? Por otro lado, se tiene que tener información confiable. Entonces, en este sentido, es necesario, nosotros discutimos mucho el hecho de que haya tanta facilidad para no presentar
encuestas, es decir, las encuestas bien hechas, bien calificadas, deben poder ser informadas a la gente, para que la gente sepa qué es lo que está pasando. Vale, resta un minuto. Muchas gracias. Y para que para que podamos efectivamente conocer qué es lo que está ocurriendo en el ambiente electoral, ¿no? El desconocimiento, la falta de información, la desinformación, las encuestas falsas aparecen cuando no hay información de buena calidad. Muchas gracias.